Ya, ahora estoy grabando, pero ustedes me escuchan bajo, pero aún me escuchan. Voy a tratar de acercarme, pero No la escuchamos bien. No, yo lo Yo la escucho escucho bien. bien. Súper bien. súper. Ya, perdón. Eh, ya, entonces, dado que no grabé antes, repito rápidamente, ¿cierto? Lo que nos interesaba al iniciar el curso, o sea, a la mitad del curso, fue empezar a proponer funciones, ¿cierto? Con estas variables aleatorias sobre las cuales hacíamos estimaciones para tratar de predecir otra variable aleatoria y, tratar de caracterizarla y luego hacer predicciones con respecto a cómo va a ser su comportamiento en el futuro. Y cuando propusimos nuestro primer modelo, que fue la regresión lineal y toda la teoría, en realidad lo que estuvimos haciendo es decir que y, la variable endógena, era una función de x, ¿cierto? Variables aleatorias, aunque trabajamos con muestras, y betas, parámetros. O sea, no solo de las x, sino que aquí aparece ya lo que son los parámetros, los betas, y de hecho lo que más nos interesaba finalmente era el tema de los parámetros. Se pegó el... Era el tema de los parámetros. La estimación era con respecto a encontrar aquellos betas, después son los betas los que les damos la interpretación y los que utilizamos para tener alguna interpretación económica y de gestión. Entonces, en realidad el foco aquí estaba en los parámetros. Y en eso consiste la estimación paramétrica. A nivel abstracto, vamos a trabajar de hecho ahora, y vamos a ver una forma de estimar. Vamos a trabajar con esto. Queremos al y, vamos a decir que es una función de datos, pero también parámetros. Nos vamos a denotar con teta todos los parámetros, que pueden ser 1, puede estar en Rn, puede ser todos los que queramos. Y esta función ya no necesariamente va a ser lineal. F puede ser en realidad cualquier función que nosotros definamos. O sea, esto se le llama los modelos paramétricos. ¿Sí? Si buscan en la literatura, puede que encuentren, que les hablen de modelos paramétricos y modelos no paramétricos. Los modelos no paramétricos no son modelos sin parámetros, sino que son modelos con infinitos parámetros. ¿Ya? Entonces hay otra forma, otras técnicas para estimar, porque no tengo que encontrar, son infinitos, o sea, no es como que tenga n y estime. Ahora está la eterna discusión entre la gente que le gusta la modelación paramétrica y la no paramétrica, de que hoy en día cuando tienes n parámetros, donde n es muy, muy, muy grande, al final estás trabajando con infinitos parámetros. Así que las técnicas se repiten, pero para efectos de este curso introductorio, cuando busquen en la literatura, a esto nos referimos con modelos paramétricos, ¿cierto? Hay una función, tenemos los datos y queremos encontrar aquellos parámetros, ¿cierto?, que nos caracterizan esta función, que nos permite a su vez caracterizar el y. Y la regresión lineal es uno de ellos, y tenía su propia forma de estimar, ¿cierto?, por OLS. Pero ahora vamos a pasar a una técnica que nos permite estimar cualquier tipo de función, ¿cierto? Cualquier parámetro que queramos buscar, no necesariamente funciones lineales. Entonces, ¿cómo se llama? En el video que les subí de la clase, hablo de una primera forma de estimar, que es del método de los momentos. Revísenlo después. Eh, una forma de estimar modelos paramétricos. La que vamos a ver ahora es la estimación por máxima verosimilitud. Así se llama. Ya me llegó la compañía aquí. La tuna. No, pues gata. Perdón, me apretó justo el botón de la...
Ya, ahí sí. Ahí sí, y se me cerró el chat, así que lo voy a volver a abrir. Aquí está el chat. Estimación. Estimación por máxima verosimilitud. Sí. Para esto vamos a definir la función de verosimilitud. No sé. Está pegada la... está pegada. A ver. Ahí sí. Ahí apareció. Pero sigue media pegada. Que se demora. No, a ver, voy a compartir de nuevo. Ahí sí. Ahí sí. Vamos a definir entonces la función de verosimilitud. Pues, no, pues gata, ya, sal de aquí. Sal porque me estás apretando las teclas. No seas tan loca. Sí. Ahí sí está escribiendo ya. Definición. Entonces, tenemos un conjunto de variables aleatorias. X1, X2, hasta Xn. Aleatorias. Sí. Con densidad conjunta. Esto quiere decir que mi f de x teta es f de x1, x2, xn. Ahí me faltaron los tetas. Y teta vamos a decir que vive en su espacio. Como esto es tan abstracto y a nivel genérico, este monito, este círculo como con la H, es la forma en que definimos el espacio donde viven los parámetros. Al final el espacio está determinado justamente dependiendo, ¿cierto?, de la función que estamos buscando y los parámetros que estamos buscando, es el espacio donde hay que buscar. Entonces así de forma abstracta decimos que teta vive en su espacio paramétrico. Ahí hay que buscarlo. Y la función de verosimilitud la denotamos con una L mayúscula normalmente. Decimos que justamente va desde este espacio donde viven los parámetros al intervalo 0 más, ¿sí? Nos va a entregar un valor numérico. Esto vale la función. Y no es más que L de teta x, justamente la función que estamos buscando, o muchas veces es más fácil verlo así. Voy a achicar esto. Así se define. Ya, a ver, ¿cuál es un poco la idea detrás de esto?
Voy a traer aquí donde X es fijo y teta varía en su espacio paramétrico. Entonces, ¿cuál es un poco la idea? Nosotros, ¿cierto? Bueno, ya estamos trabajando con datos. Pensemos ahora un poco al final, en regresión lineal, ¿cierto? Teníamos, por ejemplo, para el tutorial 5, aquí ya se los revisé y están arriba las notas los que lo hicieron. En general, todos bien, no tuve ni un comentario para ninguno. Teníamos estas variables, ¿cierto? Para tratar de predecir el precio del vino. Y en el fondo cada variable es una variable aleatoria, o sea, uno sabe que hay de gris, ¿cierto? De todos los vinos, hay la lluvia, la cantidad de tiempo que ha pasado la cosecha. Y nosotros teníamos una muestra pequeña de estas variables aleatorias y queríamos encontrar aquellos betas, ¿cierto? Que ajustaban mejor para explicar, ¿cierto? Los efectos que tenían estas variables son Y. Aquí es un poco lo mismo. Si pensamos de manera abstracta, lo que tenemos, vamos a tener siempre variables aleatorias o muestras aleatorias, y eso es lo que vamos a observar. Y lo que necesitamos es encontrar aquellos parámetros que me ajustan bien, ¿cierto? La variable dependiente, lo que yo estoy observando. Entonces, la función de verosimilitud, si se dan cuenta, uno cambia el teta con el x, porque lo que yo observo es la función de densidad conjunta. Observo, ¿cierto?, que hay x y sé que existe un teta que me generó estos x. O sea, que ayuda a generar todo el f de x teta que yo observo, que sería mi y. Y la función de verosimilitud dice, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es plantear una función en torno a los tetas para encontrar estos tetas dado que yo observo los x. Es una sutileza, pero por eso se dan vuelta en el fondo la forma en que se escribe. Cuando uno lo pone así como dependencia es más fácil verlo. Aquí yo digo, vendría a ser como mi Y cuando quiero estimar. Vale, después lo voy a poner en otra parte con otro color, mejor. Esto es lo que yo observo, ¿cierto? Una función de densidad conjunta de datos y sé que hay un teta y planteo una función que me va a decir, mira, esta función que depende de los tetas, yo la puedo estimar, ¿cierto? Puedo encontrar estos tetas dado que estoy observando estos x. Esa es un poco la idea. ¿Ya? Y justamente se llama verosimilitud porque en inglés, ya se pegó esta cuestión. Ahí sí. En inglés, a esto le llaman la likelihood function. Y likelihood significa likely to happen. Es probable que ocurra. Y eso es lo que estamos buscando. Y lo que queremos en el fondo, por eso hablamos de máxima verosimilitud, queremos maximizar esta función, porque queremos encontrar aquellos tetas, aquellos parámetros que me maximizan la probabilidad de ocurrencia de lo que yo estoy viendo. ¿Sí? O sea, estos son los parámetros que con mayor probabilidad me generan estos X tal y cual como yo los observo. Recuerden que ahora estamos hablando de las variables, pero normalmente, es cierto, trabajamos con muestras. Tenemos realizaciones acotadas de cada una de estas variables aleatorias. Entonces, maximizamos. ¿Se está escribiendo? Sí. La función de verosimilitud para encontrar aquel teta, pensémoslo como vector, que maximiza la probabilidad de ocurrencia de lo que observamos.
para allá vamos. Entonces, vamos a decir que teta MLE por Maximum Likelihood Estimator, se pone en inglés, es justamente el argumento, ¿cierto?, que maximiza esta función. Esto es lo que queremos encontrar. Y para eso necesitamos maximizar esta función de verosimilitud. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo muy sencillo de cómo plantear y cómo se estima. Un problema de optimización nuevamente. Y para esto necesitamos dos cosas. Se pegó de nuevo. Ahí sí. Para esto necesitamos dos cosas. ¿Está escribiendo? Está medio lento el internet, yo creo. Necesitamos... Primero, lo que necesitamos para estimar es asumir alguna distribución, ¿cierto? Porque la likelihood depende justamente de esta función de densidad conjunta, entonces yo necesito, si no la conozco, tengo que darme una distribución. Así como en regresión lineal decíamos, estos son modelos lineales, aquí, bueno, vamos a decir, esta función de densidad conjunta se comporta como una Poisson, se comporta como una normal, se comporta como alguna fórmula o bicho raro de función que yo conozca, pero tenemos que darnos una distribución. Entonces, es primordial conocer o asumir la distribución de los datos. Y lo segundo que va a ser muy útil para estimar es que las variables aleatorias con las que trabajamos sean I y D. Esto nos facilita la estimación. Porque si yo tengo mi X, ¿cierto? De X1 hasta Xn, y son I y D, entonces esta función la puedo... Profe, ¿qué dice en el punto 1 después de conocer? asumir. Asumir. Gracias. Si las variables aleatorias son I y D, esta función, ¿cierto? Que la definimos así, súper abstracto, pasa a ser en realidad la pitatoria de I igual 1 hasta n de cada una de las funciones de densidad de los xi. Como son todos iguales, al final la densidad conjunta, recuerden, lo vimos con el repaso de probabilidades, la densidad conjunta pasa a ser la multiplicación, ¿cierto?, de cada una de las densidades. Entonces la podemos escribir como una pitatoria de funciones que yo ya conozco normalmente. O sea, si cada una de estas distribuye Poisson, voy a tener una pitatoria de Poisson. Si cada una de ellas distribuye normal, tengo una pitatoria de normales, tengo una pitatoria de gamas, de beta. Y eso hace más fácil por técnicas que ya conocemos, ¿cierto? Cuando propiedades de las distribuciones que conocemos, yo puedo calcular algebraicamente más fácil qué forma tiene entonces la densidad conjunta. De qué pasa cuando multiplico normales, qué pasa cuando multiplico distintas funciones. Oli, mi amor, abajo. Entonces, es fundamental para que la estimación surja más fácil que las variables aleatorias sean I y D. Y otra cosa que nos va a ayudar aún más es utilizar el logaritmo de esta función, ¿sí? Porque fíjense que f puede ser lo que nosotros queramos. Yo ahora les nombré distribuciones conocidas, pero pueden ser distribuciones muy feas, o nuevas,
o cosas como que no tengan propiedades muy bonitas. Pero si trabajo con el logaritmo, se me facilita el cálculo. El logaritmo, al ser una función monótona, hace que al maximizar el logaritmo de la verosimilitud, me entregue en el fondo el mismo estimador a que maximizar la verosimilitud. Entonces, para facilitar aún más las cosas, ¿está escribiendo? No. Trabajamos con el logaritmo de la verosimilitud. Mi amor, no. Y este lo denotamos normalmente con 2L de teta, o si no, una L minúscula. En inglés normalmente lo ponen así. Y esto es el logaritmo natural del L de teta. Y la gracia es que cuando las variables son I y D, si yo le aplico logaritmo a la pitatoria, no son independientes, ¿cierto? Pasa a ser la sumatoria de los logaritmos de la función. Entonces, en vez de trabajar con productos de funciones, que multiplicar computacionalmente siempre es más caro, trabajo con sumatoria. Esa es como la ventaja, no solo algebraica, sino que computacional. Entonces, si tenemos esto, de mis x y dado teta, esto pasa, me va a alcanzar, sí, a la sumatoria de i igual 1 hasta n del logaritmo de las f de x y dado teta. Sí, sí me alcanzo. Esa es como la ventaja. Para facilitar, vamos a aplicarle logaritmo y en general vamos a trabajar con la log verosimilitud. Y este estimador que surge cuando yo maximizo, ¿cierto?, la verosimilitud, va a ser exactamente el mismo que cuando maximizo la log verosimilitud por propiedades del logaritmo, que el logaritmo es una función monótona, entonces mantiene el orden, así que vamos a tenerlo mismo. Ya. Un montón de información. Quiero hacerles un ejemplo muy chico para que cerremos la clase aquí, algebraico. Pero ¿alguna duda así teóricamente o conceptual de lo que estamos haciendo? De lo que han alcanzado a digerir hasta ahora, porque esto igual es... Me imagino que a lo mejor en otros cursos lo han ocupado, pero no se han metido mucho al detalle de los de chat. MLE es Maximum Likelihood Estimator. Es como se escribe, en español decimos estimador máximo verosímil. En inglés al teta le llaman MLE, Maximum Likelihood Estimator. Voy a anotar. Maximum Likelihood Estimator. Ya, veamos un ejemplo súper sencillo para cerrar la clase. Y después les voy a subir otros. En el video que les dejé de la última cátedra, vimos estimación de método de los momentos y les puse el ejemplo de una Poisson y una normal. Y ahora vamos a alcanzar a ver lo mismo con una Poisson. Entonces, supongamos que yo tengo un conjunto de variables aleatorias y que son I y D, y cada una de ellas distribuye Poisson de parámetro lambda, y lo que quiero estimar es justamente el lambda, ¿cierto? Asumo una distribución, o la conozco en este caso, digo, cada una de ellas es Poisson,
Y lo que me interesa es encontrar aquel lambda, ¿cierto? Que maximiza la probabilidad de ocurrencia de lo que yo estoy observando, o sea, de estas variables que yo sé que son Poisson. Entonces, tenemos que plantear primero la función de verosimilitud y luego maximizarla. La función de verosimilitud en este caso va a ser lambda, ¿cierto? Nuestro teta es lambda, es solo 1. Y les recuerdo acá que la probabilidad de que la forma de la densidad de la Poisson es lambda a la x por e a la menos lambda partido x factorial, ¿sí? Entonces, si tengo ahora que cada una de ellas distribuye Poisson, esto va a ser igual a la pitatoria, ¿cierto? De igual 1 hasta n de lambda a las xi por e a la menos lambda partido por xi factorial, ¿cierto? Como son I d, la densidad conjunta es el producto de cada una de las densidades, cada una de ellas es Poisson. Entonces, esta es mi likelihood. Esta expresión que está acá. Esta es la función de verosimilitud. Y lo que nos interesa es encontrar, entonces vamos a ver, queremos lambda MLE, o sea, el lambda máximo verosímil, el estimador, ¿cierto? Que me maximiza en este caso. Entonces, truquito, van a ver por qué ahora. Entonces, para hacerlo más fácil, vamos a aplicar logaritmo a esta expresión. Y el logaritmo, entonces, de esto es log de L de lambda, lo denotamos así. La pitatoria se convierte en la sumatoria. El logaritmo entra, entonces tengo la sumatoria de igual 1 hasta n del logaritmo de lambda xi por e a la menos lambda partido xi factorial. Así nos queda la expresión. Vamos a separar términos. Entonces separamos primero numerador con denominador. Lambda xi por e a la menos lambda menos el logaritmo de xi factorial. Y ahora separamos este producto, el exponente cae, eso nos va a quedar sumatoria de igual 1 hasta n de los xi por el logaritmo de lambda. Sí. Después, en este otro término, la exponencial que está acá, entra el logaritmo, se me va la exponencial con el logaritmo, entonces me queda menos lambda. Y después acá me queda este otro término. ¿Sí? Y ahora separando, bueno, esto no depende de la sumatoria, así que tenemos logaritmo de lambda por la sumatoria de los xi de igual 1 hasta n. Este término aquí, ¿cierto? Está en la sumatoria, pero nada depende de i, así que es menos n por lambda. Y después acá tenemos menos la sumatoria de igual 1 hasta n del logaritmo de xi factorial. Así nos queda la log verosimilitud. Y lo que vamos a hacer ahora es maximizar esta función, ¿cierto? Y para poder encontrar el parámetro, utilizamos condiciones de primer orden. Vamos a derivar esto y igualar 0. Es como lo que hemos hecho en el curso todo el rato casi. Entonces, para maximizar con respecto al parámetro, condiciones de primer orden.
L', la derivada de la función de la verosimilitud con respecto a lambda, derivamos el primer término, ¿cierto? Es 1 partido lambda por la sumatoria de los xy. Luego derivamos el segundo término, el n por lambda, y nos queda menos n. Y el tercer término se nos va porque nada depende de lambda. Y al igualar esto a 0, tenemos que pasamos el n para l. Vamos a pasar entonces, aquí lo digo. Pasamos el n dividiendo por n, multiplicando por lambda. Y ahí tenemos entonces que lambda es igual a 1 partido n por la sumatoria de los xy de i igual 1 hasta n. ¡Oh, sorpresa! Llegamos al promedio. Llegamos al promedio, que es a lo mismo que llegamos por método de los momentos, creo, y que es como lo que hemos visto desde el inicio del curso de estadística. Y esto es porque recuerden que igual la esperanza de una Poisson es igual a lambda. Una Poisson. Entonces no es de extrañar que al final la estimación a la que llegamos, o sea, el estimador sea el promedio, dado que en realidad lambda es la esperanza de la Poisson. ¿Sí? ¿Estamos? Hay más ejemplos, hay con la normal, vamos a ver de 2 parámetros, de 3 parámetros, esto es pura álgebra, es saber, lo que importa es que entiendan conceptualmente qué es una función de verosimilitud. Las propiedades que ya las vamos a ver, o sea, ya vamos a ver por qué podemos sacar condiciones de primer orden, qué pasa con las condiciones de segundo orden, y lo demás es soltar la mano algebraicamente, pero lo interesante ya es cuando empezamos a construir problemas más complejos, o sea, f puede ser tan complejo como queramos, podemos ir multiplicando tantas f como tengamos, ¿cierto? Dependiendo de las variables. Y vamos a ver cómo se utiliza esto en estudios empíricos, así como vimos en regresiones lineales, estimar efecto. Aquí, bueno, cómo aplico esto y qué puedo concluir de lo que extraigo. Eso es lo que se nos viene entonces ahora en las próximas clases. Dos comentarios finales. Recuerden siempre que la likelihood es como una función de los parámetros, es lo que me interesa, pero si bien está en base a la función de densidad conjunta, la likelihood no es una PDF, no es una función de densidad, porque no está normalizada. Entonces, si yo integro esto, no me va a dar 1. ¿Ya? Ojo ahí. No está normalizada, así que no es lo mismo que una función de densidad. Por notación uno diría, oye, pero la definición es que L es igual a la función de densidad conjunta. Sí, pero no es una probability density function. ¿Ya? Ojo ahí, no se vayan a confundir. No está normalizada. De hecho, nos entrega un valor entre 0 e infinito. La idea ahí es que sea lo más grande posible. Porque se va a la exponencial de si el log... no, es ln, es logaritmo natural. Lo siento, que yo lo escribo como loco. Es logaritmo natural. Sí, sorry. ¿Alguna duda? Porque ya no los quiero marear más. Con esto es suficiente. Vamos a seguir haciendo ejercicios y la idea es que empecemos a tener sesiones más cortas también. Profe, lo importante es entender como la conclusión de todo esto, porque igual los pasos son medio engorrosos. Sí, esto es mucha álgebra. No nos queda tanto, o sea, en auxiliar van a haber más ejercicios,
Lo más importante, la álgebra uno siempre se puede equivocar en algo, es que lo entiendan claro, conceptual, que sepan plantear una verosimilitud, plantear una log livelihood y saber después que, claro, que tienen que seguir estos pasos, sacar condiciones de primer orden y van a llegar. Entonces, está la modalidad online. Sí, vamos a intentar hacer ejercicios algebraicos, pero yo creo que nos vamos a enfocar más y saltar más a la parte de nuevo, cómo programo esto en el R, cómo se interpreta, cómo lo ocupo para hacer estudios pues, y cosas choras. Pero por lo mismo mejor vamos de a poco. Oh, puse una T, verosimilitud. Verosimilitud. Ay, ¿Esto esto. se puede programar en R? Sí, sí. Oh. Les voy a subir ejemplos y después, por ejemplo, lo que vemos después, que es el modelo Logit, que es un modelo de elección discreta que se ocupa en ciertos casos y es ultra utilizado, se estima por máxima verosimilitud. Y yo espero que van a haber muchos modelos en todos los recursos de industria donde les van a decir nomás esto por máxima verosimilitud. Entonces ustedes tienen que decir, ah, ya, hay una función, se plantea así, la derivan y llegan a esta fórmula y se sacan estas cosas y estas conclusiones. Hay varias que ya están implementadas, así que de nuevo hay que saber cómo hacer el álgebra, pero la programación nos ayuda a todo esto. Pero sí, lo dejamos hasta acá entonces. Materia nueva que vamos a ir digiriendo de a poco, espero. Y el jueves seguimos viendo como más ejemplos, propiedades, y el viernes ya también para que suelten un poco la mano. Y ahí les vamos a ir informando cómo, bueno, ir subiendo códigos y cosas para, como les decía, el objetivo ahora es un poco que ustedes se planifiquen y vean cómo empiezan a cerrar el semestre en este curso, bueno, y en los otros que tengan para no cargarlos tanto como con la última materia, sino que se enfoquen en la tarea 2 y en ya ir cerrando un poco conceptos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Si no me escriben, vamos a seguir hablando de esto el jueves. Nos vemos entonces, pues que tengan rico almuerzo. Gracias, profe. Chao, gracias. Gracias.